Lucifer destronado. Capítulo 11. El vals de los saduceos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Muchas veces, cuando hablo del satanismo en las iglesias me preguntan, ¿por qué pasan todas estas cosas hoy día? Mis padres jamás escucharon nada acerca de personas que adoraran a Satanás o personas poseídas por el diablo. Si este tipo de fenómeno existe, ¿por qué la iglesia no se ha ocupado de ello? Es una pregunta importante y merece seria consideración. Esto se debe en parte a que hay personas, tanto incrédulos como cristianos sinceros, que procuran que creamos que los reportes que estamos obteniendo acerca del satanismo y la aflicción demoníaca son producto de mentes desordenadas o del sensacionalismo de los periodistas y hasta de los ministros del Evangelio. Algunos líderes cristianos no pueden imaginar que este tipo de problema ha estado ocurriendo por siglos bajo las mismas narices de la iglesia y que nadie lo descubrió hasta hace unos 20 años más o menos. Preguntan por qué el discernimiento del espíritu no lo detectó. También hacen preguntas como las siguientes: ¿dónde están los cuerpos? O cualquier otra evidencia física de esas supuestas ceremonias, y de dónde obtienen los satanistas las personas que sacrifican. Tales consideraciones reflejan una comprensión ingenua tanto de la historia de la Iglesia como de la naturaleza humana. También ignoran el impacto que han tenido sobre la cultura occidental, incluyendo a la Iglesia, las herejías seculares del racionalismo y la filosofía de la ciencia. Hoy día estamos atrapados entre el empuje de una cosmovisión bíblica y una cosmovisión modernista y secular. Es triste decir que demasiados líderes en la Iglesia han estado tratando de ser buenos siervos del Señor y sin embargo todavía se postran ante los altares de Baal en la ciencia y el secularismo. Es como si se regocijaran con el nivel de respeto que ha alcanzado el cristianismo en algunas áreas de la sociedad y se estremecieran ante la idea de que alguien hable de demonios o Satanás y les fastidie la cosa. Muchos de estos cristianos son completamente sinceros. Desafortunadamente, están tan inconscientes del impacto negativo que ha tenido la cultura occidental sobre ellos, como lo está un pescado del agua que lo rodea. Nuestra cultura es dominante y se hace mucho más omnipresente mediante la radio y la televisión. La aceptación acrítica de las presuposiciones culturales puede llevar a verdaderos problemas cuando uno se encuentra cara a cara con las fauces asquerosas de Satanás. Los saduceos están de vuelta. La mayoría de los cristianos, incluyendo a los líderes y a los maestros, no piensan mucho en el dominio espiritual. Esto es lo que un misiólogo, el Dr. Paul Heibert, ha llamado fenómeno del medio excluido. Simplemente quiere decir que la mayoría de las personas en Occidente, de las naciones industrializadas, creen el mundo racional de los autos, los teléfonos, etc. No piensan mucho, si es que acaso lo hacen alguna vez, acerca de cualquier dimensión de la realidad espiritual. Los cristianos en estas naciones industrializadas como los Estados Unidos obviamente creen en Dios y en Jesucristo, reconocen la existencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creen, se espera, en la Biblia y en lo que se registra históricamente en ella, empero tienden a ver solo una de estas dos dimensiones. Primero, el mundo real, de la existencia diaria. Segundo, la dimensión divina. Al hacer esto reflejan una manera de pensar singularmente occidental y postracionalista, es decir, científica y empírica, que realmente no es bíblica. Olvidan que la Biblia es un libro oriental
escrito por personas inspiradas por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21, su punto de vista, lo cual equivale a decir que es el punto de vista del Señor, no es particularmente occidental o racionalista. Es una cosmovisión en la cual hay encuentros prácticamente diarios entre lo divino, lo angélico y lo humano. Esta es la manera de pensar que tiene la mayor parte del mundo. Es una forma de pensar que incluye un mundo por encima del ámbito humano de todos los días, donde realizamos nuestros negocios, pero por debajo del mundo de Dios. Ese es el dominio angelical o espiritual, populado por ángeles, tanto elegidos como malvados y demonios. Este es el dominio intermedio que se excluye o se pasa por alto en el pensamiento de la mayoría de los cristianos occidentales. He hablado con cristianos que son sinceros e inteligentes, pero que piensan que el mundo espiritual tiene poco o ningún impacto sobre ellos. Piensan que quizás haya un demonio ocasional sobre China y que de vez en cuando algún misionero metido en problemas podría ver un ángel. Sin embargo, la mayoría se ha cerrado a la idea de la interacción diaria con seres angelicales. Algunos hasta creen que tal interacción es dogmáticamente imposible. Es posible en cierta manera comparar a los tales con la antigua secta judía de los saduceos del tiempo de Jesús. La aristocracia teológica judía de ese entonces estaba esencialmente dividida entre los fariseos y los saduceos. La principal característica de la secta saducea era que no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Mateo 22:23 y Hechos 23:8. Los saduceos eran muy devotos en su religión. Nadie podía dudar que eran judíos de primer orden. Sin embargo, negaban el dominio espiritual y la resurrección de los muertos. Si bien la mayoría de los cristianos que estamos diciendo que quisieran negar o cerrar los ojos a la realidad del mundo espiritual creen en la resurrección de los muertos, así lo esperamos. De muchas maneras son como los saduceos de antaño, son piadosos y devotos y casi ciertamente genuinos, creyentes en el Señor Jesucristo. Empero, a pesar de su celo y su pureza doctrinal, danzan alrededor del asunto del mundo angélico o demoníaco porque los aleja demasiado de la zona en la cual se sientan a gusto, porque permite que lo divino o lo angélico destruyan la complacencia de sus vidas diarias. Han tratado de poner a Dios en una caja, como los saduceos yerran, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Sin embargo, los cristianos, en el llamado tercer mundo, en el frente de batalla espiritual, consideran los encuentros con los agentes espirituales de Dios o del diablo tan comunes como lo sería una tostadora en un horno de microondas para nosotros. Todo es según el filtro mediante el cual procesamos nuestra información. Esos cristianos buscan la evidencia de la poderosa mano de Dios en los eventos de la vida diaria y le dan la gloria y la alabanza por los pequeños milagros que realiza, así como por sus grandes milagros. Los cristianos que no perciben lugar alguno para lo demoníaco o lo angélico lamentablemente están fuera de contacto con la realidad bíblica y neotestamentaria. Han asimilado frecuentemente sin percatarse de ello gran parte de la manera de pensar de la cultura secular que les rodea. No importa cuán inocentemente lo hayan hecho, han aceptado la mentira de Satanás. Sus mentes y sus espíritus han sido entrenados para explicar cualquier evidencia de invasión divina en sus vidas en base a coincidencias afortunadas. Son los saduceos modernos de la filosofía científica. Bajo cualquier arbusto, cuando se habla de los aspectos demoníacos del dominio espiritual, siempre existe el peligro de irse al extremo opuesto. La observación que hiciera C.S. Lewis en su obra intitulada The Scriptive Letters sobre las dos mentiras que Satanás promueve más a menudo ha sido citada tanto que se ha convertido en un cliché. O uno niega por completo la existencia de Satanás, o enfatiza tanto a Satanás y sus siervos que llega a adquirir una obsesión enfermiza. No estamos promoviendo la segunda alternativa de manera alguna.
Frecuentemente las personas que sirven en esos lugares difíciles son acusados de ver demonios detrás de cada arbusto. En realidad puedo decir con certeza que jamás he visto un demonio detrás de un arbusto. Con esto no quiero decir que no haya por ahí personas desbalanceadas orando para que la gente se libere de la posesión demoníaca, pero esto no significa que no debemos prestarle atención al mundo espiritual, ni que no debemos cumplir con nuestras obligaciones en la guerra espiritual. Algunas personas, obviamente, también están desbalanceadas en cuanto a la oración por los enfermos. ¿Acaso significa eso que debemos dejar de orar por los enfermos? Pocas personas lo recomendarían, sin embargo, este tipo de problema es tan importante como cualquier otro ministerio de la Iglesia, y al descuidarlo ponemos en peligro a nuestro rebaño. Y no faltan los que se lo achacan todo al dominio demoníaco. Sacan demonios de los clavos y demonios del pie del atleta, o le echan la culpa de todos los pecados de la carne a los demonios. Sin embargo, no podemos permitir que los excesos de algunos destruyan la efectividad de lo que realmente están tratando de practicar la oración y el discernimiento bíblico. La cuestión es, sin embargo, que las personas que optan por pasar por alto esta conclusión también tienden a negar la existencia de cualquier clase de amenaza satánica. Obviamente el hecho de que existan grupos satánicos y de que realicen perversidades amenaza su cosmovisión, sacude su cómoda visión de la forma en que funciona la realidad. Maldad con M mayúscula. Esto se debe a que los informes sobre el abuso ritual y el satanismo revelan una clase de maldad que va más allá del reino de lo natural. Evidencia una maldad sobrenatural que entumece los sentidos de la mayoría de las personas cuerdas. Esa evidencia significa que el diablo está vivito y coleando y actuando diariamente en los asuntos humanos. Este no es un concepto cómodo para los cristianos que están tratando de dejar al diablo y a sus demonios fuera de la existencia por medio de razonamientos teológicos o de lanzarlo a alguna esquina de castigo hasta que llegue la tribulación. Recuerdo que mis profesores en el seminario católico nos enseñaban que no había maldad alguna con M mayúscula. Todo el mal que existía era social, la pobreza, la guerra, el racismo, la injusticia y humano. La maldad al desnudo, pura y cósmica, era algo demasiado espantosa para la liberalidad teológica. Quizás se debía en parte a que tal maldad implicaba la existencia de una deidad pura y cósmica, concepto del cual ellos estaban inseguros. Pero cuando uno comienza a encontrarse con los actos malvados que se realizan con los niños y hasta con los adultos, que conlleva al satanismo, ya uno puede echarle la culpa a los males sociales y a la neurosis. Un Jeffrey Dahmer o un Adolfo Hitler no puede darse como el resultado de una mala niñez, solo se explican como un asalto brutal satánico de maldad trascendental, maldad que trasciende el entendimiento humano. Sin embargo, nuestra cultura no tolerará ese concepto porque se acerca mucho a esas infames palabras que son tabú para muchos, pecado e infierno. Hasta sacude los carromotos fructíferos teológicos de muchos cristianos que prefieren pensar que el cristianismo es una institución en donde uno se salva, en donde uno se une al club de los bendecidos y luego asiste a varios seminarios o escucha sermones acerca de la manera de mejorar sus ingresos, la crianza de los hijos y su autoestima. Olvidan que el mejor ejemplo de autoestima en todo el mundo es Satanás. Se olvidan de que el cristianismo debía ser una voz profética en nuestra cultura y no rendirse simplemente a los valores culturales. Está bien y es bueno que los predicadores cristianos ataquen el movimiento pro derecho al aborto o los homosexuales. Sin embargo, muchos de los mismos predicadores han asimilado los valores más sutiles y peligrosos de la cultura de maneras mucho más perniciosas. Han asimilado un punto de vista acerca de la Iglesia y sus funciones que es secular, mercantilista, basado en los medios de difusión y la psicología.
Este punto de vista no los protege a ellos ni a sus rebaños cuando los vientos infernales de Satanás comienzan a aullar a través de sus santuarios con alfombras y aire acondicionado para lanzar a sus ovejas a la desesperación. Por lo tanto, debemos tener cuidado de que nuestra cosmovisión y nuestras expectativas se basen en la Biblia. Necesitamos reevaluar algunas de nuestras presuposiciones acerca de la manera en que funciona el universo. Por encima de todo, necesitamos dejar de persignarnos ante los falsos dioses del secularismo y de la falsamente llamada ciencia. Primera de Timoteo 6:20.